preguntar en este lunes 10 de junio a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos, elecciones europeas, así como también muchos otros acontecimientos importantísimos en el mundo. Buenos días, Rosendo. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. Saludo para toda la gerencia de esta Z101. Saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Así mismo es, José Luis. Elecciones europeas. Ayer hubo contundentes resultados que motivaron contundentes decisiones en por lo menos 2 naciones europeas. La ultraderecha sigue avanzando en Europa. Todo apunta a que Europa se derechiza cada vez más, aunque al final de la jornada no les alcanzó a la ultraderecha para alzarse con el control del Parlamento Europeo. El Partido Popular de Alemania, el Partido Europeo Popular, pues obtuvo 184 escaños y para una contundente victoria. Y Ursula von der Leyen, la líder de ese partido, anunció inmediatamente anoche que iba a buscar la alianza con los centroderechistas, con los centroizquierdistas, para evitar que la extrema, tanto de izquierda como derecha, llegue al control del Parlamento Europeo. Y parece que eso va a ser posible. Ahora, en Francia, donde Marine Le Pen viene desde hace tiempo caminando poco a poco, alcanzando a Macron y a la centro derecha, lo de ayer fue definitivamente significativo. Hay que resaltar, José Luis, que estas son elecciones para escoger a los eurodiputados. Correcto. Parlamento Europeo. No exactamente tiene que ver con lo que es exclusivamente el Parlamento francés. Así es. De la misma manera que el Parlamento belga, donde también hubo un resultado decisivo ayer. Bueno, pues Marine Le Pen y su partido nacionalista se alzaron con más del 31% de los votos. El partido de Macron quedó reducido a un 14%. E inmediatamente el presidente francés dijo que, dado esos resultados, había consultado la Constitución de Francia en su artículo 12 y que estaba inmediatamente convocando a elecciones anticipadas. Y anoche mismo firmó un decreto convocando a elecciones anticipadas para el 7 de junio, o sea, casi de una vez. Y si el 7 de junio no hay una decisión mayoritaria, entonces un balotaje para el 30 de junio. Primera vuelta, y si no hay una decisión, entonces balotaje o segunda vuelta para el 7 de julio. He escuchado su mensaje, sus preocupaciones, y no las dejaré sin resolver. Dentro de unos instantes firmaré el decreto de convocatoria a las elecciones legislativas adelantadas, con primera vuelta el 30 de junio y el balotaje el 7 de julio, dijo Emmanuel Macron. Y le agregó, no debería seguir al término de esta jornada mirando hacia otro lado. Por ello, después de haber procedido a las consultas previas de nuestra Constitución en su artículo 12, he decidido convocar a estas elecciones anticipadas. Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha de la oposición, respondió inmediatamente, destacando la decisión del presidente. Ya su partido y el candidato de su partido le habían anticipadamente solicitado a Emmanuel Macron que tomara acciones frente al resultado electoral, básicamente convocándolo a eso, a que llamara a unas nuevas elecciones. Y pocos minutos después, y de manera sorpresiva, probablemente ellos ni lo esperaban así, pues el presidente francés respondió no al llamado de la ultraderecha, sino, dice, era el llamado de la población, y convocó
inmediatamente a esas elecciones anticipadas. Tras la decisión de Macron de adelantar las elecciones, la ultraderechista líder de la agrupación nacional, Marine Le Pen, dijo: estamos listos para asumir el poder en Francia si los franceses nos dan la confianza. Eso quiere decir que si van a elecciones, las elecciones para el Parlamento francés, no para la Eurocámara, conforme a los avances que ha ido experimentando la ultraderecha, bueno, pues ella estima que podrían en algún momento asumir el poder en Francia. Eso habrá que esperar, porque una cosa es votar para la Eurocámara y otra cosa es votar para el Parlamento francés. En Bélgica ocurrió una situación similar también. El partido del primer ministro Alex de Croo fue derrotado humillantemente, apenas obtuvo un 7% de la votación y inmediatamente respondió renunciando al cargo y comunicando anoche mismo que estaba renunciando al cargo en función de los resultados, donde la ultraderecha se alzó con por lo menos un 22.4% de los votos. En Alemania, los socialdemócratas tampoco les fue bien. Los socialdemócratas del primer ministro Olaf Scholz tampoco les fue bien. En Italia sí, la primera ministra Giorgia Meloni, su partido prácticamente arrasó, y esta se ha consolidado en cuanto a la presencia de su partido en el Parlamento Europeo, porque ahí hay que resaltar que el Parlamento Europeo no está compuesto por países, está compuesto por diputados de los partidos que van a esas elecciones y ganan. O sea, está compuesto por representantes de partidos, no específicamente de gobiernos. Esa es una aclaración que es bueno hacerla. En España, el Partido Popular, el PP y el PSOE quedaron prácticamente empate en cuanto a representantes en el Parlamento Europeo. El PP 22 escaños, el Partido Socialista Obrero Español 20 y la ultraderechista Vox se quedó con 6, aunque subió su representación, que era, creo, de 4 diputados en el Parlamento Europeo. Ese fue ayer básicamente el panorama en las elecciones europeas, que repetimos, aunque la ultraderecha no logró alzarse con la cantidad de escaños necesaria para asumir el control de la Eurocámara, sí avanzó bastante, y es lo que se viene expresando en cada proceso en los últimos tiempos, sobre todo en Europa. En el caso de la guerra Hamás-Israel, hoy está Anthony Blinken aterrizando de nuevo en Medio Oriente. Un breve paréntesis, Rosendo, ¿tú recuerdas cuando estuvimos en Europa? Bueno, en Madrid hemos estado en las últimas coberturas de Fitur, hemos tenido algún contacto siempre allá con dominicanos, y en los últimos 3 años ha habido una constante cuando nos han hablado del alto costo, no solo de la vida, sino de producción de riqueza, el enorme peso que tiene la fiscalización sobre individuos y sobre empresas en Europa, y cómo ese camino no hace sino crecer. Europa decidió desde el principio de la década del 2000 desmontar capacidades energéticas autónomas y, en algunos casos, España sobre todo, ir cerrando nucleares, y eso le ha hecho más dependiente, como pasó, de otras fuentes energéticas, el gas ruso o la utopía que muchos tienen de que mañana se van a despertar y toda la energía va a llegar vía un panel solar o una vaina eólica. Y la certeza es que al día de hoy ni las energías renovables de nuevo cuño son suficientes para la demanda, y haber pasado a depender del gas que te vende un tirano te convierte en un sujeto vulnerable ante las veleidades de ese tirano. Esa factura se le está cargando al ciudadano europeo. Y todas estas novedades con las que muchos políticos de centroizquierda e izquierda quieren cargar al contribuyente, la misma migración, que es un proceso que divide la sociedad en el mundo entero, lo divide aquí en Dominicana, lo divide en Estados Unidos y lo divide en Europa. Yo creo que es una línea de Pizarro entre quienes quieren abrirle los brazos a un grupo de gente
que ha decidido cruzar el Mediterráneo y que desde que llegue le den asistencia social, pero que la pague otro, generalmente el contribuyente. Creo que es importante señalar que este voto no salió de la nada, que no es una lotería histórica, una tómbola que cayó ahí, sino que ha habido razones para que la gente de alguna manera entienda que se debe defender de algunas veleidades políticas a través de ese voto. No, definitivamente. No todo el mundo es malo, ni es nazi. Definitivamente que el tema migratorio fue determinante en las decisiones, en la votación de muchos europeos. En estas elecciones que duraron 4 días, el resultado final se da anoche, pero realmente comenzaron desde hace 4 días esas elecciones en los 27 países que conforman el bloque europeo. El tema migratorio fue determinante, eso es un hecho. Hablábamos de que Anthony Blinken aterriza hoy de nuevo en el Medio Oriente. Va allí, yo diría que en un esfuerzo prácticamente rogando a Estados Unidos por encontrar allí una solución, pero que se pone cada vez más difícil. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó este fin de semana? Israel desencadena una operación militar en Gaza para liberar a 4 rehenes y los libera ciertamente, y en Israel se está celebrando que liberaron a esos 4 rehenes, pero a costa de la muerte, dicen los reportes, aunque los reportes proceden de Gaza y de Hamas, y proceden de Hamas. Dice Joseph Goebbels que los nazis tuvieron muchas bajas y proceden de Gaza, pero se le da cierta credibilidad. El que quiera. Y habrían matado a por lo menos 270 civiles en esa operación. Ni Rambo. En esa operación, o gazatíes, en esa operación para liberar a 4 rehenes. Agréguenle a eso, para lo que decimos, las dificultades de Estados Unidos para conseguir allí un acuerdo de alto al fuego. Está esta situación con esta operación israelí del fin de semana, pero además el jefe del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, el ex general Benny Gantz, bueno, pues renunció al cargo, aduciendo que no ve intención de Benjamín Netanyahu a buscarle lo que él entiende como una victoria decisiva. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? No hay visos de una victoria en la franja de Gaza, pero tampoco tiene una agenda de qué es lo que vamos a hacer después que termine la guerra. Entonces arranca y se va del gobierno, creando ahí un problema. La posición que él deja la podría ocupar ahora un ultraderechista de esos israelíes que harían todavía más radical el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu. La verdad es que ahí la situación está bastante delicada. Estados Unidos estaría, según informes de prensa, tratando ahora de negociar directamente con Hamas la liberación de unos cuantos rehenes, creo que 4 o 5 rehenes norteamericanos que permanecen bajo poder de Hamas, y Estados Unidos estaría a través de Qatar tratando de negociar directamente con Hamas la liberación de esos rehenes. Un pequeño detallito, el barrio de Nuseirat, que era donde estaban los 4 rehenes liberados, por los que mataron 300 mil millones de personas ayer, era la casa de un periodista de Al Jazeera. Es un detallito que es importante que no pase desaparecido, porque resulta que hay unas connivencias en estos casos. Un vehículo de ACNUR, una casa de un periodista de Al Jazeera, un informante de la ONU, pero en su tiempo libre tienen rehenes de Hamas en su casa. Es importante no dejar eso de lado. No, es que respecto a la hipocresía que hay en este evento. Esa es una guerra sumamente complicada, sumamente complicada. Termino en Estados Unidos, donde hoy el expresidente Donald Trump tendrá que presentarse a una entrevista ante un oficial de probatoria de los Estados Unidos para discutir diferentes aspectos de su pasado, y con ese informe, entonces, este oficial de probatoria llevarle al juez que ha llevado el caso en Nueva York, donde se le condenó al expresidente de los Estados Unidos, y hacerle recomendaciones para una posible sentencia. Es la primera vez, así como ocurrió, que fue la primera vez que un expresidente, un presidente de Estados Unidos tuvo que someterse a un juicio criminal. Bueno, pues será también la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos
tiene que sentarse a rendir cuenta de su presente y de su pasado ante un oficial de probatoria que será el que hará las últimas recomendaciones para una posible sentencia. Vámonos. Mañana nada más. Vámonos. El tema de algo que surgió Bien. en Facebook. Eso ya el juez lo aclaró, pero lo podemos hablar mañana. Mañana. Llévatelo, Cuto.